12:02 de la tarde en Colombia. Vamos a dar inicio a esta sesión. Hola a todos, muchas gracias por conectarse al webinar de hoy. Again, remember we have automatic translation of the seminar. Click on the world icon here in the Zoom menu to access the English translation. Temos tradução automática ao português. Clicando no ícone do mundinho abaixo, você pode acessar a tradução. Yo soy Camila Vargas, trabajo para Conecta Américas, la comunidad virtual del Banco Interamericano de Desarrollo, donde pueden conectarse con más de 700,000 empresarios de la región y del mundo, acceder a información y herramientas útiles para expandir su negocio, estar al día con las últimas tendencias y oportunidades de mercado, todo completamente gratis. Si ustedes todavía no tienen un perfil en Conecta Américas, los invitamos a crearlo ingresando a la página conectaamericas.com. Es como registrarse en cualquier red social. Esta es la cuarta sesión de nuestra semana de aprendizaje Outsource to LAC, impulsando la transformación digital, y también es la séptima y última sesión de nuestro ciclo de inclusión financiera para pymes. Les recuerdo que este evento de semana de aprendizaje de Outsource to LAC es nuestro evento, nuestra antesala virtual al evento presencial que este año se desarrolla en Jamaica. Y como les decía, esta también es la séptima y última sesión de nuestro ciclo de inclusión financiera para pymes. Hoy terminamos este ciclo de 7 sesiones en las que hemos estado hablando de alternativas de financiamiento, sobre qué son las empresas fintech y su impacto en la inclusión financiera. Hemos hablado de software para gestión financiera, de software para pagos internacionales, hemos hablado de crowdfunding y pues bueno, este evento lo organizamos desde el BidInvest y desde el Instituto para la Integración de América Latina, INTAL, con todo el amor para nuestros pequeños y medianos empresarios de la región. Hoy nos acompaña Elsa Gómez, que es Chief Sales Officer o directora de ventas en Exponencial Confirming. Elsa es economista, es especialista en mercadeo gerencial, tiene 20 años de experiencia en el sector financiero y en el desarrollo de empresas, siendo ella misma emprendedora. Y Exponencial Confirming, que es la empresa en la que ella representa, es una fintech colombiana dedicada a soluciones de liquidez, que es el tema en el que hoy Elsa nos va a dar una masterclass para aprender a cómo gestionar nuestros negocios y nunca sufrir por dinero, por efectivo. Entonces, vamos, Elsa, te doy la palabra y muchas gracias por conectar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Como ya les decía en la presentación, soy Elsa Gómez y hago parte del equipo de Exponencial Confirming. Y Exponencial, pues somos una plataforma, una fintech, una plataforma de negociación que dentro de los mecanismos que les voy a mencionar hoy de liquidez, pues a través de las facturas electrónicas, pues tú puedes tener liquidez anticipado de esos servicios que hoy prestas. Entonces, les voy a ir contando como un poco, obviamente dentro de los temas de liquidez y los mecanismos de liquidez hay muchas herramientas, muchas alternativas. Yo aquí les voy a mencionar algunas que les pueden ser de utilidad en las empresas y en el día a día, obviamente dependiendo del momento de la empresa y las necesidades. Entonces, hoy la liquidez, pues definitivamente la definimos como esa capacidad que tiene una empresa para hacer frente a esas obligaciones en el corto plazo, que es finalmente lo que nos da la sostenibilidad. Y hoy esa liquidez en una empresa básicamente se necesita para todo. Se necesita para pagar la nómina, para hacer compras de materias primas, para pagar nuestros activos fijos, los arriendos, los impuestos. O sea, cuando uno piensa en liquidez y corto plazo, se vienen muchas cosas que uno dice, ¿cómo hago para garantizar o tener una liquidez que me permita ser sostenible pues en ese corto o por más días? Y finalmente esta fluidez de la liquidez es lo que hace que nuestras compañías sean capaces de sobrevivir en un momento de crisis, porque finalmente la caja es la que representa esa salud de la empresa. Y que con la pandemia pues se vieron muchas cosas y se desvela también un poco que las pymes tienen caja para 10 días, 20 días, de una manera un poco más organizada, y es en lo que tenemos que atender y es la prioridad para la sostenibilidad de las mismas. Entonces, aquí yo les empezaba como a mencionar de pronto algunas recomendaciones que uno como empresa debería revisar al momento de querer gestionar la liquidez. Y aquí resaltábamos como 4 aspectos. El primero, cuando uno empieza a mirar o a analizar los temas de liquidez, es qué herramientas estoy usando hoy. Tengo créditos, ¿cierto?
Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar si esos créditos que hoy tengo son recientes o vienen de periodos anteriores, ¿cierto? Y dependiendo de eso, pues también mirar si son de periodos anteriores y estoy pensando como en unificar o consolidar deudas frente al escenario económico que tenga el país, pues frente a tasas altas, pues digamos que pudiera no ser una alternativa, o en caso de que tengo un crédito viejo con tasas muy elevadas, pero ahorita tengo tasas más bajitas, pudiera funcionar. Pero uno empieza a mirar, bueno, hoy tengo créditos y me está dando la rotación para pagar de acuerdo al esquema o el día a día de mi negocio ese tipo de créditos. Otro es también muchas empresas, es preguntarnos si tenemos tarjetas de créditos empresariales y con esas tarjetas de créditos empresariales, entonces hoy tomarnos ese trabajo también de revisar cómo están y revisar qué tipos de gasto estamos metiendo dentro de esas tarjetas que podemos tener en la empresa, porque digamos que aunque es un mecanismo que puede funcionar de liquidez en el corto, pues que no esté mezclando otro tipo de gastos que finalmente harán que paguen los intereses y que se me encarezca. Otro tema es también, uno puede evaluar si como empresa tenemos alguna alternativa de capital diferente a la banca tradicional, ejemplo, que tengamos préstamos a personas naturales o personas jurídicas cercanas a nosotros y a qué costo, y reevaluar o analizar si debo seguir con este tipo de obligaciones, si tengo la capacidad de cancelarlas ahora o no, o en su momento fue como una alternativa de emergencia, pero que uno todo el tiempo esté constantemente revisando como estos aspectos. Y el otro es también entrar a validar si estamos utilizando alternativas de liquidez nuevas. Lo digo nuevas porque normalmente cuando una empresa, una pyme empieza, necesito capital de trabajo, piensa en un crédito. Es como la figura como que tiene más interiorizada, pero también cuando piensa en crédito dice, tengo que ir a una entidad financiera, me tienen que estudiar un crédito, me van a pedir información financiera, etcétera, o no me siento afín, o bueno, qué alternativas existen. Entonces también revisar si estamos utilizando ya alternativas diferentes como factoring, leasing y el renting. Entonces, frente a esas necesidades de liquidez del día a día y esas cargas financieras que hablábamos entre esa necesidad ya de impuestos, nóminas, arriendos, los insumos para producir pues, mis productos y esas cargas financieras que finalmente yo logro encontrar como un equilibrio, pero todo esto va a depender del momento de la empresa, en la situación en que está, los proyectos que pueda tener de expansión o no, si quiere llegar a otros mercados. Dependiendo de eso, pues se empieza a jugar como con ese balance. Entonces yo aquí les voy a mencionar como algunas de esas herramientas que hoy pueden estar en el mercado y que, como mencionaban ahorita, obviamente tenemos la banca tradicional, pero a través de las fintech se han venido desarrollando diferentes alternativas y que hacen y que tienen unas características, ¿cierto? Y es que pues, son 100% tecnológicas, que es una experiencia que yo la puedo hacer desde cualquier lugar y que puedo tener incluso los recursos ese mismo día. Una de esas figuras son los créditos digitales, ¿cierto? Esos créditos digitales hoy en Colombia, Latinoamérica y en el mundo existen ya muchas plataformas de lending donde el proceso de vinculación y dependiendo también están por segmentos enfocadas a personas naturales para hacerles créditos en línea de cupos para sus consumos o para las pymes, pues finalmente aquí el estudio es un poco más especializado, pero ya existen justamente las fintech em, por segmentos y necesidades de esos clientes y que son 100% en línea y que están desarrolladas para atender segmentos específicos, que esa es la particularidad que finalmente la banca tradicional, también por tener, ejemplo, 400, 500 productos al aire como bancos y como su lema de Banco Universal, pues hace que de pronto no puedan llegar a esas particularidades o detalles que pueden tener hoy las plataformas de lending para créditos digitales, ¿cierto? Entonces, ahí en el tema de créditos digitales, lo primero es saber para qué lo necesito y a qué plazo necesito ese crédito que estoy buscando. Ejemplo, si es maquinaria, pues debería ser un crédito a largo plazo, pero si es capital de trabajo, deberían ser operaciones de corto plazo, que es lo primero que es también clave y que en los estudios de crédito puede ser, ay, yo no necesito para capital de trabajo, pero lo quiero a 10 años, ¿cierto? O si es para maquinaria, pero lo quiero pagar en 3. Entonces,
puede hacer que me esté apretando mi caja o esté diluyendo un pago que normalmente cuando es capital de trabajo, pues la recomendación es que sea a corto plazo. En ese ejercicio, pues también debo tener en cuenta como el margen de mi empresa y la rotación de esos activos, o sea, esas cuentas por cobrar, y que esto me permite tener una capacidad de pago de un crédito. Entonces, digamos que esas son como variables que uno debe tener en cuenta. La diferencia con un crédito digital es primero que el cliente lo puede hacer por internet, lo que hablábamos desde cualquier lado. No hay ningún proceso físico, aquí no hay entrega de documentos físicos o desplazamientos porque tú entras finalmente a un link de estas fintech, ingresas y digitas tus datos, una información básica. Algunas tienen unos scoring en línea que validan información en simultánea, otras te pedirán pues una información financiera básica y ahí ya tú estás tramitando un cupo cuando quieras. Tienen un tema de agilidad, digamos que en ese estudio tienen unos tiempos de servicios cortos y la velocidad en el desembolso. Entonces, frente a esto, pues hay muchas plataformas en el mercado. En Colombia, pues están muy conocidas, está Simpli, Finactiva, está Juancho Te Presta, hay varias. Y digamos que en el mercado y en los diferentes países, pues vienen tomando fuerza y creo que ya, pues, obviamente siguen siendo novedosas, pero cada vez nos sentimos más afines y cercanos, porque antes que te hicieran un estudio de crédito y te aprobaran un cupo sin que te vieran, solo a través de un canal digital y que firmaras en línea, pues uno decía como, pucha, aquí como cómo lo hicieron, o había también una cierta desconfianza desde el mismo empresario de, venga, es que o me van a, o esto es phishing, o me van a robar la información, pero digamos que todo esto ha sido pues centralizado y a través de también de diferentes fuentes y entidades pues que agremian todos estos canales, pues finalmente es una alternativa. Entonces los créditos digitales están ahí, es una opción también dependiendo de lo que hablábamos de las variables que les menciono para las empresas como alternativa para tener liquidez y esa es la primera pues que la mayoría de las pymes piensan. Otra alternativa que también hoy se tiene son esas tarjetas de créditos empresariales, que puede ser incluso a veces cuando vas a, como pyme, a pensar en liquidez y piensas en un crédito, a veces incluso en esa primera experiencia crediticia te aprueban más fácil una tarjeta de crédito empresarial, porque es un cupo rotativo, puede ser un cupo más pequeño y van evaluando también como ese comportamiento de pago de la pyme. Debes saber usarlas. Digamos que hay también distintas fintech que las están ofreciendo en el mercado y con condiciones beneficiosas, porque o no te están cobrando la cuota de manejo o tienen algunos seguros especiales, porque finalmente las fintech están entendiendo un mercado con las diferentes franquicias y están haciendo estudios un poco más flexibles que permite que esa pyme o que está empezando o que no lleva mucha trayectoria en el mercado pueda hacer su primer mecanismo para obtener liquidez y financiar el corto plazo, el ejemplo puntual para pago de proveedores, pero desde que no te financies a más de 30 días, prácticamente se podría llamar que estás teniendo una financiación a cero costo y puede ser una alternativa que es más fácil de acceder dependiendo de los riesgos, el segmento en el que estés y en la fintech o en la entidad financiera que lo requieras, que te la otorgue. Entonces ahí hay como tres cosas que resalto y es pues los costos de administración de la tarjeta, tener en cuenta que a veces en algunas fintech pues digamos que ese costo es cero, pero normalmente eso tiene un costo. Tener unos cupos adecuados y tener capacidad de pago para esas tarjetas en 30 días, justamente para evitar pagar pues como esos intereses y más que en este momento el escenario está eh, a la alza en temas de tasas. Voy a hablarle ahora de dos figuras en las que me voy a detener un poco más y es en las que, pues digamos, tengo mayor conocimiento, pues porque les contaba al principio que Exponencial Confirming es una plataforma de negociación de facturas. Básicamente la primera, otra alternativa, cuando les hablaba de al momento de pensar en liquidez, una pyme dice, bueno, ¿yo cómo hago? O muchas pymes en muchos espacios antes preguntaban cómo hago para que mi factura sea un título valor y que sea una garantía al momento de tener liquidez y que esta factura, que finalmente lo llamo flujo de caja atrapado, porque es la materia prima, el insumo que tú necesitas para producir tu producto, ya se lo entregaste a tu cliente y dependiendo de esos plazos, tú vas a demorarte en recibir esos recursos y necesitas seguir produciendo. Entonces, en el mundo del factoring y ahora con la facturación electrónica, esta
se puede decir que el factoring es la alternativa de acceso a liquidez número 1 en el mundo para obtener capital de trabajo de manera ágil. ¿Por qué? Porque las facturas, lo que yo les decía, pues son ese flujo de caja atrapado, es tu activo, ¿cierto? Y lo único que vas a hacer es anticiparte en el plazo en el que vas a recibir los recursos para poder tener esa caja y poder cubrir como esas obligaciones que hablábamos al inicio de pagar las nóminas, el arriendo, los impuestos, etcétera, todo eso que tú necesitas a comprar más insumos que finalmente te da esa liquidez. Y digamos que en Colombia, hoy con el Radian, ya la factura hoy es un título valor y por tanto yo esa factura que tanto pedía que pudiera ser una garantía, hoy es una realidad y yo se la puedo vender hoy a cualquiera y a quien quiera en el mercado, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo, debo tener en cuenta con esa factura los plazos y cómo anticiparla y en qué tiempo. Obviamente, cuando yo anticipo una factura, pues voy a tener que incurrir en un costo financiero, pero que finalmente no es un crédito y no es una deuda porque es simplemente estoy acortando ese plazo para recibir ese recurso y a cambio voy a pagar un costo financiero. Es decir, yo tengo una factura de 100 pesos, pago un costo financiero, ejemplo, de 3 pesos, pero por no esperarme los 60 días, pues ya no recibo los 100 pesos hoy en el día 2, sino que voy a recibir 97 pesos en el día 2 y al vencimiento a quien le vendí la factura se la va a pagar, pues finalmente mi cliente. Ese es un mecanismo muy utilizado. A veces era visto en muchas pymes cuando yo conversaba con ellos y me decían, no, pero es que si yo hago eso y mi cliente va a pensar que estoy quebrado o que no tengo los recursos. La veían como, habían muchos tabús alrededor de esto, pero finalmente cuando un cliente entiende la figura del factoring y logra utilizar una factura para anticipar y cuadrar su caja, se convierte ya en una herramienta recurrente y la encuentra como una alternativa que es sencilla, ¿cierto? Entonces, a través de, luego de Radian, de julio del año pasado, con la resolución 0085, digamos que ya todas las facturas electrónicas que se emitan deben estar en Radian. Y Radian es esa plataforma que finalmente le da toda la trazabilidad de lo que está sucediendo con esa factura en línea a través de un CUFE, que es ese código único de facturación electrónica. Y ahí, pues finalmente, si vas a endosar esa factura, va a quedar registrada a quién se la endosaste y tu cliente, a través de una notificación que le llega 3 días antes del vencimiento de la factura, va a saber que ya esa factura no es de Elsa, sino que Elsa le vendió esa factura a una entidad financiera y se la tiene que pagar a esa entidad financiera o a la persona a quien se la haya endosado. Entonces, partimos para el mundo de factoring y poder anticipar y tener liquidez a través de esta figura es tener una factura electrónica, ¿cierto? A través de esa factura electrónica tú puedes ingresar a muchas plataformas, así como Exponencial Confirming, que es un sistema de negociación habilitado por Radian. También existen otras plataformas que hacen lo mismo. Tú con esa factura electrónica ingresas a la plataforma, llenas unos datos donde las personas también en línea dicen, tengo esta factura, se hacen las validaciones, se valida en el caso del factoring, no solo se mira el riesgo de la pyme que está queriendo como emisor de esa factura anticiparla, sino que también se mira el deudor de esa factura. Entonces, digamos que aquí, ejemplo, tienes una factura por 100 millones de pesos que quieres anticipar del cliente 1, a la hora de ir a mirar, se mira tanto a esa pyme como a la empresa deudora de esa factura, porque finalmente es quien me va a pagar esa factura, y ya se carga en la plataforma. En esa plataforma, normalmente cuando la pyme la quiere anticipar, va a encontrar las ofertas de esos fondeadores, entidades financieras, que quieren y le van a decir, vea, por esa factura de 100 pesos, yo le voy a cobrar esto, y aparece cuánto se le va a deducir. Cuando el cliente acepta la oferta y dice, sí, voy a anticipar estas facturas porque esta es la liquidez que necesito hoy, o sea, tú lo estás haciendo hoy a las 7 de la mañana porque necesitas pagar nómina, y dices que sí y aceptas la oferta de alguno de los fondeadores que te está dando esa opción, vamos a Radian, endosamos la factura, eh, y finalmente, pues ya al estar endosada, ya hay un nuevo legítimo tenedor de esa factura y ya quien te está ofertando esos recursos, pues te hace el desembolso el mismo día. Y eso tiene una ventaja y es que tú en este caso ya te desentiendes
de cobrar tu factura, porque a veces tienes proveedores que son muy puntuales, hay unos proveedores que se toman más tiempo, o que tú tienes a veces cuando estás colgado con que no contabas, "Oh, tengo que pagar la prima, ahorita en el mes de junio y estoy corto, ¿qué hago? Pues tengo facturas que se me vencen en 2 meses, pero ahí tengo la plata para pagar la prima", pues sencillamente ya no tienes que levantar el teléfono a tu cliente a decirle, ven, ¿será que me ayudas y me anticipas la factura? No, tú ya ingresas a una de estas plataformas y dices, necesito anticipar esta factura, y te desentiendes de hacer ese tipo de llamadas o de cobrar, ¿cierto? Porque finalmente a veces también pasa que el vencimiento se extienden esos pagos y tú tienes que estar llamando haciendo esa gestión. Entonces digamos que el factoring, que es uno a uno, con facturas que puedas tener de uno, de dos, de tres o de todos tus clientes, entran en un proceso porque ya son un título valor, que para ser título valor deben tener 3 eventos hoy ante Radian, que es el acuse de recibo de la factura, el segundo evento, que es el acuse de recibo del producto o servicio, y el tercer evento, que es la aceptación expresa o tácita. Normalmente el cliente está emitiendo hasta el evento 2, pero finalmente a través de plataformas como la nuestra, como sabemos que eso es natural dentro del modelo, nosotros entramos con un mandato que tenemos del proveedor, generamos el evento 3, la volvemos título valor para que el proveedor ya la pueda negociar sin ningún problema. Entonces, así básicamente funciona el factoring, donde tiene unas ventajas el desembolso el mismo día, ya eso es en línea y eso es registrado en Radian. Debe haber pues una factura electrónica, te desentiendes de la cobranza, y ese cupo o ese estudio no solo miran tu capacidad, porque tú puedes estar en mora, reportado en centrales, pero tu cliente es un cliente AAA, finalmente se mira el que me va a pagar la factura es tu cliente AAA, y eso hace que, a pesar de las condiciones que hoy bajo una modalidad de crédito no te lo otorguen, a través del anticipo de factura sí puedes tener esa liquidez y finalmente no estás adquiriendo una deuda, porque lo que estás es anticipando tu activo. La otra figura que es similar es cuando hablamos del confirming. En el confirming es como un proceso al contrario. Resulta que muchas empresas dicen, vea, yo tengo muchos proveedores y dentro de todos esos proveedores que yo tengo, pues ellos me llaman a decirme, venga, tengo una factura, páguemela, me la puede pagar antes. Eso pues no tengo la persona que se dedique como a llamar. Algunos no van a tener cupos para anticipar facturas, algunos proveedores quieren pensar en la sostenibilidad de las pymes y por tema de libre circulación de facturas llegan y dicen, venga señores, entidades financieras. Entonces, los clientes más grandes, aquí pongo ejemplo algunos, esos clientes llegan y dicen, no sé, un ejemplo Argos, un Postón, Isagen, estoy hablando pues de empresas aquí en Colombia, dicen, venga, yo tengo 1000 proveedores, señora entidad financiera, como yo soy grande y robusto y usted me da a mí una tasa preferencial, yo quiero que usted me otorgue un cupo, pongámosle, doy un ejemplo de 50.000 millones de pesos, porque yo tengo 1000 proveedores que todos los días necesitan anticipar facturas, y pongámosle a disposición de estos proveedores esa tasa preferencial que yo tengo por por tener ese apellido que tengo, ejemplo, soy un Argos, soy un Suduraja, soy un Postón, y, y quiero que mis proveedores puedan anticipar y beneficiarse de ese cupo y de esa tasa sin que tengan que hacer absolutamente nada. Ahí es donde hablamos de facturas confirmadas, es decir, que ese cliente le está confirmando a todas las entidades financieras que le otorgan cupo que efectivamente él es el deudor de esos servicios y que los va a pagar. Cuando hay esa certeza y esa claridad, entonces las tasas de interés o el costo financiero que asumen los proveedores es más chiquito, porque hay un riesgo menor, porque el mismo cliente dice, yo bajo mi capacidad voy a poner ese cupo, y le dan una tasa más pequeña. Ejemplo aquí de algunas marcas que hoy tenemos en la plataforma y que le han puesto a disposición cupos para que puedan anticipar esas facturas. Pues aquí hay algunas marcas y es lo que permite que justamente haya un equipo especializado atendiendo a ese proveedor, diciéndole cómo negociar, ayudándolo a ir pues, a registrar en Radian y hacer todos los eventos, porque finalmente, digamos que plataformas como nosotros, fintech, basados en tecnología, lo que hacemos es que todos los días en la madrugada, ¿cierto? Nos vamos al ERP del cliente. Ejemplo, por decir a alguien, con Argos. Yo me voy todos los días en la madrugada al ERP de Argos
y de todos los proveedores que ya autorizaron el proceso, porque yo no puedo ir a traer información de un proveedor que no haya autorizado, pero que Argos le dijo y él dijo, sí me interesa estar ahí. Yo vengo y me traigo todas las facturas disponibles y contabilizadas que ya le tiene su cliente para que él en cualquier momento así las paguen a 30, 45, 60 días. Si yo quiero levantar hoy el teléfono y mi factura me la pagan en 60 días, pero necesito la plata hoy o quiero entrar, pues de una vez o levanto el teléfono o entro a la página con un usuario y una clave y yo ya veo ejemplo, para el ejemplo que les estaba dando de Argos, pues yo soy proveedor de Argos, tengo contabilizados aquí 1.000 millones de pesos, necesito pagar la prima, ya. ¿Qué hago? Pues entro, selecciono facturas, agrego al carrito de compras y digo, las voy a negociar. La plataforma se va a Radian, dice en Radian efectivamente tiene el evento 1, el evento 2, el evento 3, es un título valor. Y habían unas ofertas de unas entidades financieras que tuviste, entonces ejemplo estaba un Bancolombia, un Banco de Bogotá, una vivienda poniéndote unas tasas para comprarte esas facturas, tú aceptaste con alguna de ellas y automáticamente la endosamos y ese mismo día tú recibes el pago de esas facturas en la cuenta que tú indicaste. Normalmente las entidades financieras tienen los horarios para negociar para garantizar que tú recibas los recursos el mismo día. Entonces el que negoció a las 6 de la mañana entra en el primer lote y puede estar recibiendo el pago a las 11, 12 del mediodía. El que ya negoció a las 11 lo está recibiendo 4 o 5 de la tarde, pero existen cortes y lo que facilita es eso, o sea, me puedo programar o planear para ese tipo de pagos, lo que hablábamos al inicio de la presentación, para todas esas necesidades del día a día, me puedo programar, entonces yo ya sé que todos los 15 siempre me quedo corto para pagar, ejemplo, porque tengo un pago que me coincide con otro, para pagar la nómina, entonces puedo incluso programar ese tipo de pagos en línea para no tener que estar entrando a la plataforma. O si estaba esperando un pago y no alcancé y me di la espera, pues entras y anticipas las facturas. Normalmente una factura no hay un plazo, las empresas las anticipan, las pueden estar, ejemplo, la factura se vence el día 30 y una empresa puede entrar a anticiparla el día 25. Obviamente, entre menos días falten para anticipar la factura, el costo financiero es más chiquito. Hay empresas que desde el día 1 que la emitieron necesitan anticipar la factura. Entonces, en ese sentido, no hay restricciones de en qué día la debo anticipar. No, tú la anticipas cuando la necesites, dependiendo la estructura, la necesidad que tenga tu empresa. Pues digamos que ahí no existen como restricciones. Entonces, básicamente a través de plataformas o sistemas de negociación habilitados en Radian, puedes acceder a través de tu factura, tú que emites si eres prestador de un servicio, anticiparte y no esperarte a la fecha de vencimiento de esos pagos. Entonces, básicamente, ya con el confirming, ¿cuáles son las ventajas? Que es una carga automática, ¿cierto? Tú aquí no tienes que traer una factura, sino que entras y ya ves todas las facturas de los clientes cargadas. Tienes disponibilidad de cupo siempre, porque tu cliente grande puso a disposición un cupo que está vigente 7 por 24 con una tasa establecida. Se endosa en Radian automáticamente, o sea, tú no te tienes que preocupar por Radian, ¿cómo hago? No, ya las plataformas, las fintech, hoy lo hacen por el proveedor porque sabemos que no son expertos. Tienes, y también otro beneficio es que tienes el desembolso el mismo día y con otra característica que yo les decía, y son tasas preferenciales, porque no es lo mismo cuando Elsa Gómez va a decir, ay, me voy a anticipar una factura, voy a solicitar un crédito, a que sea una empresa corporativa que tiene más trayectoria y tiene un riesgo más reducido, que le den una tasa distinta. Entonces, son mecanismos que también podemos aprovechar, pues obviamente pensando en lo que necesite la empresa. O sea, hay muchas alternativas, desde el crédito, la tarjeta, el factoring, el confirming, o esta otra figura que les voy a mencionar acá, aunque aquí hay, bueno, aquí les iba a poner como unas dudas normales cuando la gente quiere anticipar una factura y es como, ¿a quién le puedo vender una factura? No, hoy en Colombia y en la mayoría, pues, también de países donde están las facturas como título o valor, yo se la puedo vender a un tercero, a un banco, a una persona jurídica o a quien quiera y debes pagar un pequeño costo financiero por ello. Otra pregunta que normalmente hacen las personas es para negociar una factura, ¿qué eventos debe tener registrados en Radian? Entonces, las facturas mínimamente deben tener 2 eventos que debe haber emitido tu cliente, que son el acuse de recibo de la factura y el acuse del recibo de producto y servicio. Ya en el tercer evento, plataformas de negociación como nosotros lo podemos hacer
por el proveedor, y ya con esos dos eventos está más que garantizado que la factura se puede volver título valor. ¿Y tengo que descontar mi factura desde el día que la emito? No. Lo que yo les decía, eso depende de la necesidad de capital de trabajo y los tiempos que tenga cada empresa. Bueno, y otra figura también, pues, que es usada en temas de flujo de caja es el leasing, donde el leasing, pues, finalmente es una actividad financiera o un contrato donde la empresa de leasing me entrega a mí como compañía un bien, pero pues un bien, sea maquinaria, un computador, un vehículo de transporte, etcétera, de acuerdo a lo que necesite la empresa, porque no tiene el capital suficiente y no quiere, como decir, yo no me voy a dar como un plazo, lo hacen a través de leasing, eh, y digamos que ahí yo no recibo recursos, sino que recibo un bien, que es el que estoy necesitando. Y a cambio de eso, pues debo pagar un canon periódico que cobra pues como los gastos correspondientes, ¿cierto? Y al vencimiento de ese plazo, normalmente hay dos alternativas, que pase a ser de la compañía de leasing, ¿cierto? Porque yo digo, no, ya no, listo, ya me sirvió para lo que necesitaba y para lo que lo proyecté, o yo como empresa tener un valor bajito y pagar para que ese bien ya pase a ser activo de la compañía, ¿cierto? Entonces yo hoy les quería, como les dije al inicio, existen muchas alternativas a la hora de pensar en, como en liquidez para la empresa o cómo obtenerlo. Yo aquí les mencionaba algunas, no queriendo decir que son las únicas, que también hay muchas más que se pueden explorar, pero básicamente es como conclusión como del espacio en lo que les quería contar hoy es, dependiendo de la etapa de la compañía y sus necesidades, puedes tener un mix de alternativas como las que mencionamos y no quedarse con una sola, ¿cierto? Es siempre estar monitoreando esos cuatro aspectos que vimos al principio, que para mí creo que son importantes, y es que obviamente tengo créditos, tarjetas, tengo obligaciones con terceros, qué otras alternativas estoy explorando, no quedarme con una con la otra o siempre estar revisando. Las tasas de interés subieron, entonces no voy a unificar por ahora deudas o si bajaron, aprovecho un momento de oportunidad. Pero siempre pensar en no casarme con una alternativa, hay muchas, y empezar siempre a hacer ese mix en función de el tema de liquidez y estar siempre monitoreando pues, los números para saber, ejemplo, cuándo pasar de factoring a un crédito u otro mecanismo, o por qué no explorar nuevas alternativas, o incluso ya pensar en liquidez en el patrimonio y, bueno, un nuevo inversionista o ese tipo de cosas, ¿cierto? Yo pienso que es dependiendo la etapa y el momento en que esté la empresa, que pues que debemos estar como alertas. Esto era lo que yo les quería contar hoy. Yo no sé si tengan preguntas. Bueno, Elsa, muchísimas gracias por tu presentación. Es importante recordar que, bueno, la mayoría de los ejemplos y también como los comentarios al respecto de la legislación, pues son aplicables para Colombia, pero es posible que el caso sea distinto en los diferentes países. Entonces, em, es importante como recordar eso. No tenemos muchas preguntas. Ujú. Se nos preguntan desde Jamaica, pues como de pronto, me imagino que Exponencial Confirming no opera en Jamaica, pero si de pronto tienes al conocimiento de alguna empresa en el Caribe que nos puedas Ujú. contar. No, pues digamos que hoy muchas fintech, bueno, en Jamaica puntualmente, no lo tengo en este dato, pero les puedo contar. Pero sí estamos ya muchas en proceso de abrir, no solo estar en Colombia, sino en Latinoamérica. Nosotros estamos ahora piloteando con algunas empresas que ya tenemos, tratar de empezar a hacer operaciones también en República Dominicana, en Costa Rica, en Panamá, empezar a expandirse, ¿cierto? Porque digamos que esta es una figura que no solo está en Colombia y en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Sí, perfecto. Ujú. Em, Nos preguntan, para una empresa que no es de productos, sino de servicios, como ¿cuál sería, o sea, si han tenido experiencia ustedes brindando factoring, pues estos servicios para empresas de servicios, ya que la persona que pregunta nos dice que ha experimentado que con los bancos de pronto no es tan sencillo el tema, ya que los servicios son intangibles y no hay como un inventario que respalde Ujú. esas inversiones. Ah, sí, pero como aquí lo que prima
ejemplo, para lo que estábamos hablando del factoring, el confirming es una factura, ¿cierto? Desde que tú tengas una factura, ¿cierto? Donde haya un deudor que efectivamente certifica que la va a pagar, pues digamos que con eso ya tienes el anticipo de esa factura y obtienes los recursos y no te tienes que esperar al vencimiento. Esa es una ventaja, o sea, para el tema de servicios ahí no hay como una restricción, sino que si te pagan a 60, 90 días, esta es mi factura, mi cliente es este y necesito anticiparla hoy, día cero, y no me quiero esperar los 90 días, fluye sin problema. Perfecto, mil gracias. Ujú. Entonces, en conclusión, no importa si eres una empresa de productos o servicios, lo que es la factura y que esa factura pues Así cumpla es. con la legislación de tu país, que aquí en el caso de Colombia ya nos Ujú, explicó Elsa que tiene que cumplir como con unos momentos, dependiendo del país ujú. en el que estés, vas a tener unas diferentes necesidades. Nos pregunta también Gustavo si existe algún mínimo o máximo en el monto de las facturas. No, digamos que en exponencial, confirming, se anticipan facturas desde 10.000 pesos, que era que yo decía, fue pucha, uno cree que no, uno se imagina que en el día todas las empresas negocian 10.000, 15.000 millones de pesos, 100 millones, no. Cuando uno entra y mira, yo puedo decir que hoy tengo facturas de 100.000 pesos que se anticiparon. ¿Por qué? Porque para otros no es nada, pero para otros es lo que necesitamos para pagar cosas básicas y que estaba corto y fue una solución de emergencia. Totalmente, es Ujú. relativo siempre el monto de las facturas. Así Nos es. preguntan ya así como de curiosidad, ¿los fondos se encuentran en los bancos o son fondos de exponencial confirming los que se utilizan para el factoring? No, aquí hay un mix. Normalmente hay fondeadores, las entidades financieras vigiladas, y también Exponencial tiene en algunos casos partida fondeo propio. Pero digamos que priman, obviamente, los cupos y la capacidad de una entidad financiera siempre será mucho más grande que lo que uno pueda habilitar en recursos. Lo que hacemos nosotros cuando colocamos como algunos pequeños cupos es porque a veces las negociaciones son tan grandes y hay días pico que algunos cupos se quedan cortos. Entonces uno como que pone ahí una bolsita chiquita para terminar de no dejar sin liquidez a algunas pymes, pero normalmente te podría decir que el 99.9% es a través de entidades financieras y el resto sí, obviamente hay posición propia. Súper. Nos preguntan también si el deudor está en el extranjero, o sea, una empresa colombiana, pero cuyos Ujú. deudores en el extranjero, ¿ustedes operan este tipo de facturas? Sí, sí, porque finalmente hay unos usuarios que están habilitados. O sea, si el que va a hacer la transacción está fuera del país y su factura está acá, él obviamente para entrar a negociar, pues tiene que firmar a través de una token, no una clave dinámica. Si él está habilitado como usuario, puede entrar a transar desde cualquier lugar, no hay restricción. Pero creo que se referían a la empresa deudora, o sea, Ujú, la empresa a la que se le emitió la factura. Pues si yo soy una empresa colombiana que vende zapatos y mi cliente está en Estados Unidos y yo lo que ujú. quiero es recoger mi factura de este cliente que está en Estados Unidos, ¿ustedes me la compran? Pues ahí entran muchas cosas a revisarse. Efectivamente, si yo logro tener el contacto y la confirmación de esa empresa, si esté allá y establecemos un mecanismo para que él me em, consigne, pues me transfiera los recursos al momento del vencimiento, se puede hacer. Normalmente en ese tipo de cosas lo más complejo es que el deudor de la factura confirme el pago, y que diga efectivamente yo te lo voy a pagar. Entonces, en esos casos, creo que he tenido uno o dos casos, sí se ha dado, porque es desde que el deudor confirme y obviamente haya un conocimiento de ese cliente, porque se le hace un conocimiento de cliente también. Súper, súper. O sea, la Ujú, respuesta corta es sí, esto nos sirve para operaciones ujú, de exportación. En ese caso, perfecto. ¿Qué pasa si el cliente no paga a tiempo o no paga? Si ujú. hay un impago. En el caso, bueno, en el caso del factoring, ¿cierto? Que es básicamente ese, porque cuando tú haces un confirming, y es decir, estás usando, para el ejemplo que estábamos hablando, ¿cierto? Entonces, Argos tiene un cupo y tú eres proveedor de Argos y dijiste, yo voy a usar ese cupo y entraste, para ti es transparente, porque ahí no te miraron a ti absolutamente nada. Ahí miraron fue a Argos. Si Argos se demoró en pagar, ya Argos se entiende con el banco, no el proveedor, ¿cierto? Porque fue tu cliente el que puso a disposición su cupo. Cuando tú haces factoring, ¿cierto? Y tú trajiste la factura, ahí hubo un estudio dual. Se le estudió las condiciones, lo que hablamos del ejemplo.
tú estabas reportado en centrales, pero tenías un corporativo AAA. Se hizo el estudio, pero obviamente en ese estudio se veía que aunque estés reportado en centrales, se mira como tu capacidad y bueno, y te daba hasta X monto y tu cliente grandote. Y obviamente hay una firma de documentos digitales, ¿cierto? Hay un pagaré, etcétera. Si al momento del vencimiento tu cliente no paga la factura, ¿cierto? O sea, tú anticipaste, pero tu cliente no paga, nosotros, la primera instancia a través de Radian es notificarle al cliente, venga, su factura se vencía tal día y no has pagado. Tu cliente puede decir, ay, no, se me olvidó y me pagó al día siguiente, o no, pues estoy corto, me va a demorar un mes. En el momento uno en que él dice, me demoro un mes y se llegó a ese plazo, los intereses después de ese desembolso hasta que tu cliente pague, los asume el proveedor. Y ya en muchos casos el proveedor dice, no, pues yo los asumo porque igual yo después hablo con mi proveedor porque necesita que yo le siga emitiendo, entonces lo cruzo en una nota. Bueno, ya esos son acuerdos que hacen con su cliente. Como que dice, listo, yo sé que los tengo que asumir, pero después se los cobro de otra manera dentro del servicio que le presto. Súper. A ver, brindan la opción a empresas de Costa Rica que venden servicios. A ver, nos preguntan desde Costa Rica para servicios de outsourcing en Estados Unidos. Yo creo que como la regla del pulgar o como lo general con Exponencial Confirming, me imagino que es como que la empresa, por lo menos una de las partes tiene que estar ubicada en Colombia, Ujú. ¿correcto? Por ahora, por ahora. Por ahora, Pero porque estamos en el otro ahora en el ejercicio. Sí. eso, ya Ujú. se están expandiendo. Y pues también es que ahora a final del día que van a recibir su correo con la grabación de esta presentación, con las presentaciones, las diapositivas de Elsa y con el artículo como resumen de lo que vimos en esta sesión, también van a recibir un catálogo con las 2.600 fintech en Latinoamérica y el Caribe en donde ustedes pueden buscar por servicio, por tipo de servicio, entonces aquí van a buscar por factoring, para que vean cuáles son las empresas que están operando en sus países, para que Ujú. no se pierdan esa pues, oportunidad de hacer uso de estos servicios. Sí. Nos preguntan si las facturas también, o sea, ya hablamos de que no hay monto, no hay un monto límite, ni Ujú. mínimo ni máximo, pero si de pronto hay algún tipo de restricción al respecto de las fechas, si son facturas No, a vencer muy pronto o dentro de mucho no, tiempo. digamos que eso depende. Primero, siempre que tú quieras anticipar una factura, no puede estar de contado, ¿cierto? Esa es como la primera condición que muchos de las pymes antes de Radian, pues para el caso de Colombia, la emitían de contado y no pasaba nada, pues, porque todavía no existía la norma, pero ahora si la emitió de contado y era a plazo, la tiene que corregir, o sea, así no se puede. Y que si faltan 5 días, 10 días para vencerse, no pasa nada. Si tú le quieres anticipar faltando 3 días y necesitas la plata es hoy, lo puedes hacer. Ya cuando la factura se vence, ya hay quienes deciden, nosotros hoy apenas estamos haciendo como desarrollos para negociar facturas vencidas. Yo, por ejemplo, ya hoy una factura vencida en la plataforma, ni en Confirme ni en Factoring la puedo negociar, pero estamos revisando porque también es un mercado que su naturaleza es esa, ¿cierto? Pero para eso requiero hacer un desarrollo. Súper. Finalmente nos preguntan por el riesgo de tasa de cambio. Si estamos hablando de una operación donde el deudor está, por ejemplo, en Estados Unidos, la factura está en dólares, exponencial, ¿a qué tasa está pagando? No, pues digamos que como yo todavía no tengo operaciones hoy yo exponencial en dólares, pues no te puedo responder esa pregunta. Ujú, Ok, listo. Facturas en dólares con exponencial, ujú, todavía no. ujú. Eh, bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse a esta sesión. Les voy a compartir en el chat el link esta ya es la sesión final de nuestro ciclo de inclusión financiera para pymes, pero todavía no hemos terminado la semana de Outsource to LAC. Entonces, mañana nos vemos otra vez a esta misma hora para hablar acerca de storytelling, pero les voy a compartir el enlace para que completen el formulario para solicitar su certificado. Em, este certificado se puede obtener al haber participado en por lo menos el 80% de las sesiones del ciclo de inclusión financiera.
Entonces, estamos atentos a recibir pues sus respuestas en ese formulario para otorgarles los certificados a partir del 30 de junio. Se puede solicitar el certificado hasta el 23 de junio, pero los empiezan a recibir a partir del 30. Muchísimas gracias, Elsa, por esta gran ponencia, por hablarnos mucho más de los productos que ofrece Exponencial Confirming, de todas estas estrategias y oportunidades y retos que experimentan las pymes para mantener su liquidez financiera.